Era otra noche más en la gasolinera. Uno de esos turnos de madrugada que todos odiaban, menos yo. No me molestaba estar solo. El silencio me ayudaba a concentrarme en mis estudios, y la gente rara vez entraba a esas horas. El Oxxo frente a la estación de gasolina estaba vacío, como siempre, con las luces fluorescentes parpadeando de vez en cuando, emitiendo un zumbido que se había vuelto parte del paisaje sonoro. Eran las 3:30 de la madrugada cuando un auto se detuvo frente a las bombas. Era un sedán viejo, de esos que ya deberían estar fuera de circulación, pero que aún circulan por ahí, como fantasmas del pasado. El conductor, un hombre con el rostro cansado y la mirada fija, no salió del coche de inmediato. Lo observé a través de las cámaras, esperando que se acercara a la tienda. A veces los conductores venían a pedir cambio o comprar un café para espantar el sueño. Pasaron 5 minutos y el hombre no se movía. La cámara mostraba su silueta inmóvil dentro del coche. Algo en la quietud de ese momento me incomodaba. No es que fuera raro que la gente se quedara en su coche, pero había algo en la postura de aquel hombre que no encajaba. Estaba demasiado quieto, como si no respirara. Me acerqué al ventanal, con la esperanza de que tal vez mi presencia lo motivara a moverse, pero seguía inmóvil. La neblina que se acumulaba en el cristal del Oxxo dificultaba ver con claridad, pero de repente vi que las luces del auto se apagaban. La neblina me cegó por un segundo, y cuando el vidrio aclaró, el coche ya no estaba frente a la gasolinera. Me giré rápidamente hacia las cámaras de seguridad, revisé los ángulos, pero no había rastro del coche. No había escuchado el motor arrancar, ni las puertas abrirse. Solo había desaparecido. Intenté calmarme, pensando que tal vez lo había imaginado. Después de todo, estaba solo, y esas noches largas a veces jugaban con mi mente. Decidí regresar al mostrador, cuando escuché el timbre que anunciaba que alguien había entrado en la tienda. El sonido fue tan repentino que me estremeció. Miré hacia la puerta y vi a un hombre. Era el mismo que había estado en el coche. Sus ojos, hundidos y apagados, contrastaban con la sonrisa extraña que tenía en su rostro. Caminó directo hacia el refrigerador de cervezas, arrastrando los pies, como si estuviera demasiado cansado para moverse con normalidad. Sus movimientos eran torpes, descoordinados. Se detuvo frente a las latas de cerveza, pero no tocó nada. Solo se quedó ahí, mirando el cristal empañado. ¿Le puedo ayudar en algo?, pregunté, sintiendo una incomodidad creciente. El hombre no respondió de inmediato. Continuó observando las cervezas, como si esperara algo. Entonces, sin girarse hacia mí, murmuró: «No necesito nada. Ya lo tengo todo». Mi piel se erizó al escucharlo. La forma en que lo dijo no sonaba como alguien cansado o borracho. Sonaba resignado, como si algo mucho más profundo estuviera detrás de esas palabras. Decidí no insistir más, pero cuando bajé la mirada al monitor de las cámaras, el hombre ya no estaba en la tienda. Volví a mirar hacia el refrigerador, pero no había nadie. No escuché la puerta abrirse ni el timbre de salida. Solo el silencio, pesado y denso, me envolvía. Pensé en salir y revisar el estacionamiento, pero algo dentro de mí me detuvo. No podía moverme, como si el suelo me hubiese atrapado. Tomé el teléfono para llamar a la policía, pero cuando marqué, la línea estaba muerta, sin tono, sin sonido, nada. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Intenté moverme hacia la puerta, pero mis piernas se sentían pesadas. De repente, las luces del Oxxo parpadearon, y todo quedó en penumbras por unos segundos. Cuando volvieron, vi una figura oscura, de pie,
justo frente a mí, fuera del Oxxo, junto a las bombas de gasolina. Era el hombre. Su rostro seguía con esa sonrisa inquietante, pero esta vez, sus ojos estaban completamente vacíos, como si ya no hubiera vida en ellos. Mi respiración se aceleró y un instinto primitivo me gritó que no saliera. No sabía lo que estaba viendo, pero cada fibra de mi ser me decía que no era algo de este mundo. Me quedé paralizado, observando cómo el hombre lentamente levantaba la mano y señalaba el tanque de gasolina. Entonces, sin previo aviso, el sonido de la manguera de combustible soltándose me sacó de mi parálisis. El hombre ya no estaba frente a las bombas. Había desaparecido de nuevo. Corrí hacia la puerta para asegurarme de que el tanque no estuviera desbordándose, pero cuando salí, no había ni una sola gota en el pavimento. Todo estaba perfectamente normal, pero yo sabía que no era normal. Regresé a la tienda, cerré con llave y me encerré en la oficina trasera. No volví a salir hasta que el primer rayo de sol atravesó las ventanas. Cuando llegó mi relevo, no dije nada. ¿Qué podía decir? Que un hombre que desaparecía y reaparecía me había estado acechando toda la noche. Nadie me creería. Lo que sí sé es que desde esa noche nunca más volví a hacer el turno nocturno. Y cada vez que paso por esa gasolinera, acelero el paso, sin atreverme a mirar hacia el Oxxo, temiendo que esos ojos vacíos me estén esperando en la oscuridad. Trabajar de noche en una gasolinera en la carretera nunca fue mi plan de vida, pero como muchos otros, la necesidad me empujó a aceptar el trabajo cuando me lo ofrecieron. La gasolinera en la que trabajo está sobre la Ruta 307, en la península de Yucatán. No está en medio de la nada, pero tampoco está cerca de algún pueblo importante, un lugar de paso. Eso es todo. La mayoría de las veces, lo único que me hace compañía es el zumbido de los ventiladores en la tienda y el crujido de los insectos que golpean las luces exteriores. Aquella noche era como cualquier otra. Había poca actividad. La luna brillaba sobre la carretera y no se veía ni un solo coche en kilómetros. Yo estaba sentado detrás del mostrador, revisando algunos formularios y viendo la hora pasar lentamente. Las 2:12 a.m. siempre me parecían la hora más densa, como si el tiempo se ralentizara a propósito para hacerme sentir más solo. Para matar el tiempo, encendí la radio de la gasolinera, pero todo lo que se escuchaba era el sonido roto de estática. Ya había aceptado que aquella noche sería otra más de total soledad, hasta que el sonido de un coche acercándose rompió la monotonía. Me asomé por la ventana. Era una camioneta pick-up vieja, de esas que apenas se mantienen en pie. El vehículo se detuvo justo al lado de la bomba número 3. Me quedé esperando que alguien bajara a cargar gasolina, pero pasaron los minutos y nadie salió. Por la cámara de seguridad del exterior, vi que dentro de la camioneta había 2 personas, un hombre al volante y una mujer en el asiento del copiloto. Aunque sus cuerpos eran visibles a través del parabrisas, sus rostros parecían estar oscurecidos por alguna razón. Me dio un pequeño escalofrío, pero lo atribuí al cansancio. Después de todo, las madrugadas hacían que todo pareciera más raro de lo que en realidad era. Esperé unos minutos más, pero nadie bajaba de la camioneta. Decidí salir y preguntar si necesitaban ayuda. Cuando me acerqué a la puerta, sentí el cambio en la temperatura. Afuera, el aire estaba más pesado de lo normal, como si la humedad estuviera sofocando el ambiente. El zumbido de los insectos, que normalmente era ensordecedor, se había silenciado por completo. Ni siquiera el sonido de la brisa entre las palmas cercanas era audible. A medida que me acercaba a la camioneta, sentí una creciente sensación de incomodidad.
No podía explicarlo, pero algo no estaba bien. Me acerqué a la ventanilla del conductor, que estaba completamente cerrada. Toqué el vidrio con los nudillos, esperando que el hombre me respondiera, pero no hubo ningún tipo de reacción. Entonces, golpeé un poco más fuerte. Fue en ese momento cuando el hombre giró la cabeza hacia mí, pero no vi su rostro. O mejor dicho, lo que vi no parecía humano. Su cara estaba extrañamente distorsionada, como si hubiera sido estirada por alguna fuerza invisible. Sus ojos eran dos cuencas negras, vacías. Quise gritar, pero el sonido quedó atrapado en mi garganta. Me congelé, incapaz de moverme. Era como si esa cosa estuviera absorbiendo toda mi voluntad. Finalmente, con un esfuerzo titánico, logré dar un paso hacia atrás, tropezando con mis propios pies y cayendo al suelo. La puerta de la camioneta se abrió con un rechinido que sonó como uñas rascando una pizarra. El hombre salió. Sus movimientos eran torpes, pero rápidos. Caminaba como si no supiera cómo moverse en su propio cuerpo. Tropezaba con sus propios pies, pero aún así avanzaba hacia mí. Intenté arrastrarme de vuelta a la tienda, pero mi cuerpo no respondía con la rapidez que necesitaba. Lo que sea que estuviera en la camioneta se acercaba cada vez más. De pronto, una bocina sonó a lo lejos, un sonido largo y grave que rompió la quietud. Giré la cabeza hacia la carretera y vi un autobús acercarse lentamente. Parecía ir lleno de turistas, probablemente haciendo una de esas rutas nocturnas desde Cancún hacia Playa del Carmen. Cuando el autobús pasó frente a la gasolinera, el hombre de la camioneta se detuvo. Sus ojos vacíos miraron hacia el vehículo, como si no supiera qué hacer. Y entonces, de la misma manera en que había salido, se giró y volvió a la camioneta. Subió y cerró la puerta. El motor, que nunca había sonado antes, rugió de repente, y la camioneta arrancó, desapareciendo en la oscuridad de la carretera en cuestión de segundos. Me quedé en el suelo, respirando con dificultad, intentando comprender lo que acababa de suceder. No me atreví a levantarme hasta que el autobús desapareció en la distancia. Con las piernas temblorosas, volví a la tienda. Me encerré en la oficina trasera, revisando las cámaras de seguridad para asegurarme de que lo que vi realmente había sucedido. Pero para mi sorpresa, en las grabaciones no había ninguna camioneta. Solo se me veía a mí, parado junto a la bomba número 3, hablándole al vacío. Esa noche no dormí, ni la siguiente. Durante el resto de la semana, cada vez que algún coche se detenía en la gasolinera, sentía una punzada de terror recorriendo mi espalda. Pero no volví a ver a la camioneta. Pensé que tal vez había sido mi imaginación, que el cansancio me había jugado una mala pasada. Una semana después, recibí una llamada de la oficina central. Me dijeron que un cliente había reportado haber visto algo extraño en la gasolinera. Según su testimonio, había pasado por la ruta 307 en dirección a Tulum y vio una camioneta vieja estacionada frente a la bomba número 3. Dijo que el conductor estaba fuera de este mundo, que parecía un cadáver sentado en el asiento. Me preguntaron si sabía algo al respecto. Intenté mantener la calma mientras les decía que no había visto nada fuera de lo normal, pero cuando colgué, supe que no estaba solo en lo que había presenciado. Los turistas también lo vieron. La camioneta era real, o al menos lo que sea que estuviera conduciendo esa cosa lo era. Desde entonces, todos los días espero, temiendo que vuelva a aparecer, porque sé que lo hará. El Oxxo en la esquina del Boulevard y la calle central siempre había sido mi lugar de trabajo. Era un sitio bastante tranquilo durante las noches,
con apenas algunos clientes que entraban a comprar cervezas o algo para matar el hambre después de una larga jornada. Aunque la mayoría del tiempo no pasaba nada, aquella noche se quedaría grabada en mi memoria. El reloj en la caja marcaba las 2:45 am cuando noté algo extraño. Estaba reponiendo las botellas de agua en el refrigerador cuando vi por la cámara de seguridad que alguien había entrado. No era raro a esa hora, pero lo que me llamó la atención fue que no escuché el timbre de la puerta automática al abrirse. El cliente parecía moverse lentamente por los pasillos, como si no supiera lo que estaba buscando. Al principio no le di importancia, asumiendo que era alguien cansado o borracho. Me acerqué al mostrador para estar listo si necesitaba ayuda. Observé su figura más de cerca. Era un hombre alto, vestido con una chaqueta oscura y pantalones desgastados. Tenía el cabello desordenado, como si llevara días sin peinarse. Al verlo de frente, noté que su piel era de un tono enfermizo, como si no hubiera visto la luz del sol en mucho tiempo. No había mucho tráfico a esa hora, así que decidí ser amable. ¿Le ayudo en algo?, pregunté, manteniendo una sonrisa ligera para no parecer antipático. El hombre no respondió de inmediato. Solo se quedó de pie frente a la góndola de los snacks, con las manos metidas en los bolsillos de su chaqueta. Después de un silencio incómodo, murmuró algo inaudible. Me acerqué un poco más para poder escuchar lo que decía. «Disculpe», pregunté, intentando escuchar con más claridad. «¿Ya están aquí?», dijo finalmente, con una voz rasposa, casi un susurro. Fruncí el ceño, sin entender de qué hablaba. Miré a mi alrededor. No había nadie más en la tienda. El silencio del Oxxo era perturbador, roto solo por el zumbido de las luces fluorescentes. El hombre no hizo ningún intento por explicar sus palabras. Simplemente se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia la salida, moviéndose con una extraña lentitud, como si cada paso le costara un esfuerzo enorme. Cuando cruzó la puerta, me quedé mirando hacia afuera. El Oxxo daba justo a una pequeña avenida, con una parada de autobuses a unos metros de distancia. Pero esa noche, la calle estaba completamente vacía. Ni un coche, ni un peatón. Nada. Me pareció raro que alguien tan desorientado estuviera caminando solo a esa hora. Volví a mirar las cámaras para ver si se alejaba, pero cuando revisé el monitor, el hombre no aparecía en la pantalla. Retrocedí la grabación y me di cuenta de que tampoco había aparecido cuando entró. Sentí un nudo en el estómago. Las cámaras habían captado la tienda vacía durante todo el tiempo en el que estuve hablando con él. Intenté racionalizar lo que había pasado. Quizá estaba tan cansado que había visto mal. Era imposible que un hombre hubiera entrado y salido sin ser captado por las cámaras. Decidí dejarlo pasar, pensando que solo había sido un malentendido, una falla técnica en el sistema de seguridad. Los minutos pasaron y la tienda volvió a quedarse en silencio. Me dediqué a reponer algunos productos en los estantes, tratando de ocupar mi mente en algo, pero no podía sacudirme la sensación de que algo no estaba bien. Cada vez que miraba hacia la puerta, esperaba ver al hombre de vuelta, parado en la entrada, con esa mirada vacía y susurros sin sentido. A las 3:30 am, la tranquilidad fue rota de nuevo por el sonido de la puerta abriéndose. Esta vez, el timbre sí sonó. Miré hacia arriba y vi que una mujer había entrado. Parecía estar fuera de lugar, como si no perteneciera a ese entorno. Su ropa era anticuada, un vestido largo y descolorido que me recordó a algo que habría visto en fotos de los años 60. Sus ojos, oscuros y sin brillo, no se enfocaban en nada en particular. Simplemente miraban al vacío mientras caminaba lentamente hacia los refrigeradores. Sentí un escalofrío recorrerme. Algo no estaba bien. Intenté ocultar mi incomodidad y le pregunté, igual que al hombre anterior, ¿puedo ayudarla en algo?
La mujer no respondió. Se limitó a caminar hasta el fondo de la tienda, pero a diferencia del hombre de antes, se detuvo frente a los refrigeradores, observando fijamente las latas de refresco. No hizo ningún movimiento para abrir el refrigerador o sacar algún producto. Solo se quedó allí, inmóvil. Después de unos minutos, decidí acercarme. Quería saber si estaba bien, si necesitaba algo o simplemente quería estar sola. Pero cuando me acerqué a ella, vi su rostro reflejado en el vidrio del refrigerador. Mi corazón se detuvo por un segundo. Su reflejo no era humano. Donde deberían haber estado sus ojos, solo había cuencas vacías. Su piel, en el reflejo, era como cera derretida, deformada en una mueca que no correspondía a su rostro real. Di un paso atrás, intentando procesar lo que estaba viendo. Me giré para mirarla directamente, pero su rostro seguía siendo el de una mujer normal, aunque inexpresiva. El aire se volvió más pesado, como si algo invisible estuviera drenando toda la energía de la tienda. Mi respiración se hizo más rápida, y antes de que pudiera hacer o decir algo, la mujer se giró hacia mí. «Tú no debías estar aquí esta noche», susurró, con una voz hueca y fría. Mi cuerpo se tensó, el miedo corrió por mis venas. Sentí que todo el entorno se oscurecía, y el único sonido que podía escuchar era el zumbido de las luces, cada vez más intenso, como si estuvieran a punto de explotar. Corrí hacia la caja registradora, buscando el teléfono para llamar a la policía, pero cuando lo levanté, no había señal. La tienda comenzó a temblar levemente, como si el suelo vibrara bajo mis pies. Los estantes crujían, las latas en los refrigeradores temblaban, y yo solo podía pensar en salir de ahí. Miré hacia la entrada y vi que la puerta del Oxxo, esa que siempre se abría de manera automática, estaba completamente bloqueada. El vidrio parecía opaco, cubierto de una capa de neblina que no me permitía ver el exterior. Y entonces lo escuché, un susurro. «Ya están aquí». Era la misma voz que había oído antes, cuando el hombre había entrado, pero esta vez no estaba solo en mi cabeza. El sonido venía de todas partes, como si la tienda estuviera repitiendo esas palabras. «Ya están aquí». El terror me paralizó. Sabía que algo estaba mal desde el principio, pero ahora estaba claro. No estaba solo. Algo, o alguien, había decidido que esa noche no saldría de ese Oxxo. Y entonces, en un parpadeo, el zumbido paró. La puerta del Oxxo se abrió sola, y cuando miré hacia la entrada, la mujer ya no estaba. Solo un rastro de huellas mojadas que se desvanecían frente a la tienda. Mi historia comienza en un lugar que, para muchos, no es más que una parada de rutina, una estación más en el camino, la gasolinera de la carretera 57, justo en la entrada a San Luis Potosí. Este sitio no tiene nada de especial. Una bomba vieja, una pequeña tienda con estantes semivacíos y el clásico Oxxo justo al lado, que siempre está encendido pero rara vez lleno de gente, sobre todo en las horas más oscuras de la madrugada. Trabajar el turno nocturno no era lo ideal, pero pagaban lo suficiente para ayudarme con las cuentas. Lo peor de ese trabajo no era la soledad, sino la sensación persistente de que el tiempo se detenía después de la medianoche. Las horas entre las 12 y las 5 a.m. eran las más pesadas. El frío se colaba por las puertas automáticas, y el silencio se sentía como un peso constante sobre mis hombros. Esa noche, la luna apenas iluminaba el asfalto de la carretera. El Oxxo estaba vacío y yo acababa de terminar de llenar el tanque de un cliente que había llegado por gasolina. Volví a la tienda para sentarme un rato detrás del mostrador,
cuando el sonido de un motor atronador rompió el silencio. Un viejo camión, oxidado y cubierto de polvo, se detuvo frente a las bombas. No era raro que camioneros hicieran una parada en la gasolinera para cargar combustible o tomar un café rápido en el Oxxo, así que no le di demasiada importancia. El conductor no salió de inmediato. Desde la tienda podía ver la silueta de un hombre sentado tras el volante. Las luces de la cabina brillaban débilmente, apenas lo suficiente para ver su figura estática, inmóvil. Esperé un par de minutos antes de salir a ver qué pasaba. No era la primera vez que alguien se quedaba dormido al volante. Al acercarme al camión, sentí el aire más frío de lo habitual. En pleno julio, eso no tenía sentido. Toqué la ventanilla para despertar al conductor, pero no hubo respuesta. El interior del camión estaba completamente oscuro, más de lo que debería, como si algo bloqueara la luz de las farolas que colgaban sobre la estación. Intenté de nuevo, golpeando el cristal con un poco más de fuerza. De repente, el motor se encendió con un rugido y las luces del camión iluminaron todo el lugar. El conductor giró la cabeza lentamente hacia mí. Su rostro estaba cubierto por un sombrero ancho que apenas dejaba ver sus ojos, pero lo poco que alcancé a ver me hizo dar un paso atrás. Su piel era grisácea, marchita, como si no hubiera visto la luz en décadas. No pude ver sus ojos claramente, pero había algo en ellos que me heló la sangre. No era una mirada normal, sino vacía, como la de alguien que había dejado de ser humano hacía mucho tiempo. Retrocedí unos pasos, esperando que simplemente arrancara y se fuera. Pero el hombre no hizo ningún intento de hablar o moverse, solo me miraba. El motor seguía encendido, rugiendo como una bestia hambrienta, pero el camión no se movía. Me quedé inmóvil por un momento, sin saber qué hacer. Entonces, de la nada, el hombre sonrió. No era una sonrisa humana, era algo grotesco, antinatural, como si su rostro no estuviera diseñado para expresar alegría o emoción alguna. Los dientes que se asomaban por debajo de su piel marchita eran amarillentos, irregulares y parecían afilados. Esa sonrisa no era de bienvenida. Era la de un depredador que acaba de encontrar a su presa. Antes de que pudiera reaccionar, el camión arrancó de repente, avanzando a toda velocidad hacia la carretera, casi chocando con el poste de una de las bombas. El chirrido de las llantas contra el asfalto resonó en el silencio de la madrugada, y la camioneta desapareció en cuestión de segundos, dejando tras de sí solo el sonido del viento y el eco del motor. Me quedé de pie, paralizado. Algo no estaba bien. Nunca había sentido miedo trabajando en ese lugar, pero en ese momento sentí que mi vida había estado en peligro. Miré hacia el Oxxo, pensando en refugiarme allí, pero las luces del lugar comenzaron a parpadear, como si hubiera una falla en el sistema eléctrico. El Oxxo, siempre encendido y acogedor, ahora parecía más una trampa que un refugio. Regresé apresuradamente a la tienda de la gasolinera y me encerré en la oficina trasera. Estaba temblando, no sabía si por el frío o por el miedo. Tomé mi celular para llamar a la policía, pero cuando intenté marcar, la pantalla se quedó en negro. El maldito teléfono no encendía, a pesar de que lo había cargado por completo antes de empezar mi turno. Entonces escuché algo fuera de la tienda. Era un sonido suave, como un susurro, pero se fue haciendo cada vez más fuerte. Me acerqué lentamente a la ventana que daba al exterior y miré hacia el estacionamiento. Ahí, entre las sombras, había una figura de pie. No era el conductor del camión, era más alta, más delgada. Su cuerpo parecía desproporcionado, con los brazos demasiado largos y delgados, colgando a los lados. Estaba completamente quieta, como una estatua.
pero podía sentir su mirada fija en mí. El susurro continuó, pero no podía entender lo que decía. Las palabras eran como un murmullo lejano, como si estuviera escuchando una conversación a través de una pared gruesa. Sin embargo, la sensación de que me estaba llamando era inconfundible. Sentía que si abría la puerta, esa cosa me atraparía, que si daba un solo paso fuera de la tienda, nunca volvería a ser el mismo. Intenté racionalizar lo que veía. Tal vez era solo mi mente jugándome una mala pasada. Tal vez el cansancio acumulado después de tantas noches trabajando en ese lugar estaba comenzando a afectar mi juicio. Pero entonces, la figura comenzó a moverse. Sus pasos eran lentos, casi arrastrados, y se dirigía directamente hacia la tienda. Mi instinto me gritó que cerrara la puerta con llave. Corrí hacia la entrada, tropezando con las cajas de productos mientras intentaba llegar a tiempo. Cuando llegué a la puerta principal, mis manos temblaban tanto que casi no pude girar la cerradura. Finalmente, logré asegurarla justo cuando la figura llegó al otro lado del vidrio. Ahora la tenía frente a mí, separada solo por el delgado cristal de la puerta. Su rostro no tenía rasgos. No había ojos, ni boca, ni nariz. Solo una superficie lisa y pálida que reflejaba la luz parpadeante del Oxxo al otro lado del estacionamiento. Me quedé allí, mirándola, sin poder moverme, y entonces comenzó a golpear suavemente la puerta, como si quisiera que la dejara entrar. Los golpes eran lentos, metódicos. Podía sentir cada vibración a través del suelo, resonando en mi pecho. No sabía cuánto tiempo más podría soportar estar en esa situación. Me sentía atrapado, sin salida. El golpeo se detuvo abruptamente, y la figura inclinó su cabeza como si me estuviera observando, aunque no tenía ojos. Retrocedió un par de pasos, y en un segundo, desapareció en la oscuridad de la carretera, sin dejar rastro alguno. No volví a salir de la tienda hasta que amaneció. A la mañana siguiente, le conté lo sucedido al encargado. Pensé que se reiría o me diría que me tomara unos días de descanso, pero cuando terminé de hablar, su rostro estaba pálido. Me miró con seriedad y me dijo en voz baja: «No eres el primero que ve algo extraño aquí de noche». Nunca más volví a trabajar en la gasolinera de la carretera 57. Mi historia comienza en un lugar que, a simple vista, no parece tener nada especial. Un Oxxo, uno de tantos que salpican las esquinas y carreteras de México. Sin embargo, estaba en un lugar peculiar, a las afueras de la ciudad, justo en la desviación hacia un pueblo que había perdido la mayoría de su población hacía décadas. La carretera no era de mucho tráfico y la tienda en sí solo servía para los pocos viajeros que pasaban por ahí, ya fuera rumbo a la sierra o regresando de algún lugar olvidado por el tiempo. El turno nocturno era una pesadilla para cualquiera. Nadie quería estar en ese Oxxo después de las 10 p.m. Pero a mí no me quedaba otra opción. El pago era bueno considerando que apenas tenía clientes y podía hacer lo que quisiera la mayor parte del tiempo. Había aprendido a convivir con el silencio, con el zumbido de las luces fluorescentes y el eco lejano de los camiones que pasaban de vez en cuando. Esa noche, recuerdo que todo estaba más quieto de lo normal. El reloj marcaba las 12:15 a.m., cuando un coche pequeño, un Chevy viejo, se estacionó justo frente a la tienda. Desde la caja, observé que el conductor no bajaba del vehículo. Las luces estaban encendidas y por la cámara de seguridad podía ver una figura sentada al volante, pero no lograba distinguir sus rasgos.
Era común que algunas personas se quedaran un rato en su coche, tal vez revisando su teléfono o descansando después de un largo viaje. Así que no le di mucha importancia. Seguí acomodando unos productos en los estantes, pero a los 10 minutos, cuando volví a mirar hacia el coche, el hombre seguía ahí, inmóvil. Decidí salir para ver si necesitaba ayuda. No era la primera vez que un cliente se quedaba dormido al volante, o que algo extraño pasaba en medio de la nada. Al abrir la puerta, el aire frío de la madrugada me golpeó la cara, pero había algo raro en la atmósfera esa noche. El viento estaba quieto, ni un sonido de grillos, ni el crujir de las ramas. Solo el silencio, profundo y asfixiante. Cuando llegué al coche, toqué suavemente la ventana. El hombre no reaccionó. Toqué de nuevo, un poco más fuerte, pero nada. Lo que me empezó a inquietar fue que, al acercarme más, noté que el motor del Chevy no estaba encendido, pero las luces sí. Golpeé una vez más, esperando algún tipo de respuesta, pero todo lo que recibí fue el reflejo de mi propia cara en la ventana empañada. Entonces, decidí rodear el vehículo para ver mejor a través del parabrisas, pero justo cuando lo hice, escuché el clic de la puerta del conductor abriéndose. Me quedé paralizado por un segundo. No vi a nadie salir, pero el coche se abrió solo, como si hubiera sido invitado a hacerlo. Me acerqué con cautela, sintiendo cómo el miedo comenzaba a apoderarse de mis pensamientos. El interior del coche estaba oscuro, pero no había nadie en el asiento del conductor. Apreté los ojos, pensando que tal vez mi vista me estaba jugando una mala pasada, pero era claro. El coche estaba vacío, como si jamás hubiera habido nadie sentado ahí. Un escalofrío recorrió mi cuerpo, y en ese momento sentí que algo no estaba bien. Cerré la puerta del coche, intentando no pensar demasiado en lo que acababa de ver, y regresé al Oxxo, apurando el paso. Al entrar, todo parecía normal, pero había una sensación en el aire, algo pesado que me dificultaba respirar con normalidad. Volví a mi lugar detrás de la caja y me concentré en las cámaras de seguridad, intentando encontrar algún rastro de lo que acababa de suceder. Pasé las grabaciones en retroceso, buscando algún momento en el que el conductor saliera del coche, pero lo único que vi fue algo que me puso la piel de gallina. Desde el momento en que el coche llegó y se estacionó, nunca hubo nadie en el asiento del conductor. Las cámaras habían captado el Chevy entrando al estacionamiento, pero no había nadie al volante. Era como si el coche se hubiera conducido solo. Mi corazón latía con fuerza, y por un momento pensé en llamar a la policía. Pero, ¿qué les iba a decir? Que había un coche vacío estacionado frente al Oxxo que llegó solo. Me habrían tomado por loco. Decidí que lo mejor sería ignorarlo. Tal vez lo había imaginado todo. Quizás era un fallo de las cámaras. Eso tenía que ser. El reloj avanzó lentamente hacia las 12 a.m. y yo trataba de mantenerme ocupado. Limpié los estantes, reorganicé las bebidas y revisé los inventarios una y otra vez. Pero entonces, el sonido de la puerta automática del Oxxo abriéndose rompió el silencio. Me giré rápidamente, esperando ver a algún cliente entrando, pero no había nadie. El chime característico de la tienda siguió sonando como si alguien hubiera cruzado la entrada, pero el pasillo estaba vacío. Me acerqué a la puerta, sintiendo un sudor frío recorrer mi espalda. Miré hacia el estacionamiento. El Chevy seguía ahí, con las luces encendidas, pero sin señales de vida. Por un segundo, pensé que estaba perdiendo la cabeza. De repente, las luces dentro del Oxxo comenzaron a parpadear. Primero solo una o dos, pero luego todo el lugar se vio sumido en un parpadeo intermitente, como si algo estuviera fallando en el sistema eléctrico.
Corrí hacia la oficina trasera, buscando el interruptor principal para ver si podía estabilizar la corriente. Justo cuando estaba a punto de entrar, escuché algo que me detuvo en seco. Una voz. Era un susurro, apenas audible, pero lo suficiente para que mis piernas dejaran de responderme. «Ya no tienes que irte», decía la voz. Era baja, suave, pero había algo en ella que me puso los pelos de punta. El tono, aunque calmado, tenía una cadencia siniestra. Me quedé inmóvil, sin atreverme a girarme. La voz continuó, cada vez más cerca, como si la persona estuviera justo detrás de mí. «No tienes que regresar nunca. Puedes quedarte aquí, conmigo». De alguna manera, logré reunir el valor para moverme. Corrí hacia la oficina, cerré la puerta con fuerza y bloqueé el acceso con el escritorio. Mi respiración era errática y sentía que el corazón me iba a explotar en el pecho. Me acurruqué en una esquina, con el teléfono en la mano, pero cuando intenté marcar, no había señal. El parpadeo de las luces continuaba, y el susurro también, repitiéndose, una y otra vez, como una especie de mantra. «No tienes que irte. Quédate aquí. Quédate conmigo». Mi mente estaba al borde de quebrarse. Cada segundo parecía una eternidad, y cada vez que escuchaba la voz, me invadía un miedo tan profundo que me era imposible pensar con claridad. Fue entonces cuando, entre el caos de las luces y los susurros, escuché otro sonido. El motor del Chevy arrancó de nuevo. Miré las cámaras, esperando ver el coche salir disparado de ahí, pero lo que vi fue mucho peor. A través de la pantalla, observé cómo una figura oscura, apenas visible entre las sombras, subía lentamente al asiento del conductor. No pude ver su rostro, pero su silueta, alta y delgada, se movía con una lentitud desesperante. Parecía regodearse en el miedo que me estaba provocando. El coche comenzó a retroceder lentamente, hasta desaparecer del cuadro de las cámaras, dejando el estacionamiento vacío. El parpadeo de las luces cesó de repente, y la tienda volvió a sumirse en un silencio sepulcral. Me quedé en la oficina hasta que amaneció, sin atreverme a salir ni un segundo. Cuando llegó el encargado del turno matutino, salí tambaleándome de la oficina, pálido y temblando. No dije nada, solo recogí mis cosas y me fui de ahí. Nunca volví a trabajar en ese Oxxo, y aunque a veces intento convencerme de que todo fue producto de mi imaginación, una parte de mí sabe que, lo que sea que ocurrió esa noche, sigue esperando en algún lugar del camino. Y cada vez que paso por la desviación, evito mirar hacia ese Oxxo, por si acaso. Nunca imaginé que algo tan común como trabajar en una gasolinera pudiera convertirse en una pesadilla. La estación en la que trabajaba estaba en el kilómetro 32 de una carretera poco transitada al norte de Monterrey. Una de esas rutas que muchos prefieren evitar porque la gente dice que el camino es traicionero y peligroso, sobre todo en la madrugada. Al ser un lugar apartado, no había mucho tráfico de noche y la mayoría de los conductores solo paraban para llenar el tanque rápidamente antes de seguir su camino. Yo era el encargado del turno nocturno, y las horas entre las 12:00 am y las 5:00 am eran, por lo general, lentas y solitarias. Aquella noche, el cielo estaba cubierto de nubes densas, y apenas un par de coches habían pasado en todo el turno. Ya me había acostumbrado al silencio de la estación, con el constante murmullo del viento y el ocasional rechinar de las bombas de gasolina que nunca fallaban en hacerme sentir incómodo. Era raro ver a alguien pasar,
pero la soledad no me molestaba tanto como al principio. Con el tiempo, el aislamiento se había vuelto una parte más de mi rutina. A las 2:30 a.m., mientras estaba en la tienda, noté algo extraño en las cámaras de seguridad. La pantalla mostraba la entrada de la gasolinera y el estacionamiento, pero había algo que no encajaba. A lo lejos, junto al camino, había una figura oscura, apenas visible en la penumbra. No era un coche ni nada por el estilo, solo una figura humana que no se movía. Pensé que tal vez era un caminante, alguien que se había quedado varado o necesitaba ayuda, aunque no era común ver a alguien por allí a esas horas. Esperé unos minutos, observando la cámara, pero la figura no se movía. Solo estaba allí, de pie, como si estuviera mirando directamente hacia la gasolinera. Me sentí inquieto, pero no tenía motivos para alarmarme todavía. Decidí salir a revisar. Tal vez aquella persona necesitaba ayuda. Tomé la linterna y salí, sintiendo el frío viento golpearme el rostro. El aire olía a tierra mojada, aunque no había llovido en todo el día. Mientras caminaba hacia la carretera, pude ver mejor la figura. Era un hombre, alto y delgado, con una chaqueta oscura que ondeaba ligeramente con la brisa. Su rostro estaba cubierto por una sombra, pero era evidente que me estaba observando. «Oye, ¿necesitas ayuda?», grité, tratando de sonar amistoso. El hombre no respondió. Solo se quedó ahí, inmóvil, mirando en mi dirección. Algo en su postura me hizo sentir incómodo, como si estuviera esperando que me acercara más. Instintivamente, me detuve a unos metros de distancia, sin querer acercarme más de lo necesario. «¿Estás bien?», insistí, pero no hubo respuesta. Un sentimiento de incomodidad comenzó a crecer en mi pecho. El silencio era tan profundo que podía escuchar el zumbido de las luces de la gasolinera detrás de mí. El hombre seguía sin moverse, sin hablar, solo observando. Di un paso hacia atrás, decidido a regresar a la tienda. Algo no estaba bien. Fue en ese momento cuando lo escuché. Un sonido bajo, casi imperceptible, como un susurro que parecía venir de todas partes. Giré la cabeza hacia la carretera, buscando la fuente del sonido, pero no había nada más que la oscuridad. El viento había cesado, y todo lo que podía oír era ese susurro lejano. Volví a mirar hacia la figura, y mi corazón dio un vuelco. El hombre había desaparecido. Miré a mi alrededor, pero no había rastro de él. No había ningún lugar donde pudiera haberse escondido tan rápido. Corrí de vuelta a la tienda, cerrando la puerta detrás de mí, y me acerqué a las cámaras de seguridad, buscando alguna señal de hacia dónde había ido. Pero no había nada. El estacionamiento, la carretera, todo estaba vacío. Pasaron algunos minutos antes de que mi respiración se calmara. Intenté convencerme de que solo era alguien jugando una broma. Quizá un vagabundo o alguien buscando algo de dinero. Sin embargo, no podía quitarme de la cabeza lo extraño que había sido todo. La forma en que se quedó inmóvil, observando, y luego desapareció sin dejar rastro. Pero decidí no pensar más en ello y seguir con mi trabajo. La madrugada avanzó lentamente y las horas se hicieron pesadas. El reloj marcaba las 3:45 a.m., cuando otro coche apareció en la distancia, avanzando por la carretera y deteniéndose en la bomba número 3. Era un auto pequeño, un sedán viejo que parecía estar en las últimas. Desde la ventana del Oxxo, pude ver a una mujer bajando del coche. Llevaba un vestido blanco, y su cabello oscuro caía en mechones desordenados sobre su rostro. Algo en su forma de caminar me pareció extraña, como si estuviera herida o desorientada. Salí de la tienda, sintiendo de nuevo el viento frío en mi piel. La mujer estaba parada junto a su coche,
pero no había hecho ningún movimiento para cargar gasolina. ¿Le puedo ayudar con algo?, pregunté, acercándome con cautela. Ella levantó la cabeza lentamente, y cuando sus ojos se encontraron con los míos, sentí que mi estómago se hundía. Sus ojos no eran normales. Estaban vacíos, como si no hubiera vida en ellos. Solo dos pozos oscuros que no reflejaban ninguna emoción. Era como si no estuviera mirando a una persona, sino a algo que solo pretendía ser humano. «No necesito gasolina», dijo con una voz monótona, sin alma. Di un paso atrás, sintiendo el miedo instalarse en mi pecho. Quería decir algo, cualquier cosa para romper el extraño hechizo que parecía envolvernos, pero no podía. Mis palabras se atascaban en mi garganta. La mujer no dijo nada más. Solo se quedó allí, mirándome con esos ojos vacíos, como si esperara algo de mí. De repente, sentí un golpe en el pecho, como si el aire se hubiera vuelto denso de golpe. Escuché el sonido de pasos detrás de mí, pasos lentos y pesados que se acercaban cada vez más. Giré la cabeza lentamente y allí, de pie junto a la bomba número 4, estaba el mismo hombre de antes, con su chaqueta oscura, observándome en silencio. El pánico me invadió. No podía moverme, no podía pensar con claridad. Los dos estaban ahí, uno frente a mí y el otro a mis espaldas, atrapándome entre ellos. Y entonces lo entendí. No estaban allí por casualidad. Estaban juntos, esperando, como si hubieran venido por mí. El susurro comenzó de nuevo, más fuerte esta vez, rodeándome por completo. Era un sonido bajo, gutural, como si 1000 voces hablaran a la vez. No entendía las palabras, pero sabía lo que significaban. Sentía cómo me envolvían, cómo el miedo comenzaba a devorarme desde dentro. Antes de que pudiera hacer algo, la mujer se giró y volvió a su coche. El hombre desapareció entre las sombras, tan rápido como había llegado. Las luces de la gasolinera parpadearon una última vez antes de apagarse por completo, dejándome en la más absoluta oscuridad. Esa fue la última vez que los vi, pero sé que no me dejaron del todo. El susurro, esa voz que no me dejaba en paz, aún me persigue en las noches, recordándome que, aunque escapé esa vez, algún día volverán por mí. Y cuando lo hagan, no estaré solo. Nunca pensé que terminaría trabajando en una gasolinera. Había soñado con estudiar arquitectura, tener una vida tranquila en la ciudad, pero las cosas no salieron como esperaba. La vida tiene su forma de arrastrarte en direcciones que no planeabas. Mi situación económica me obligó a tomar cualquier trabajo disponible, y así fue como terminé en una estación de servicio en medio de la nada, en la autopista México-Querétaro, en el kilómetro 198. Esta gasolinera era diferente a las que estaba acostumbrado a ver. No estaba en un cruce transitado ni cerca de una ciudad. Estaba en una parte desolada de la carretera, rodeada solo por un paisaje árido, donde el único movimiento era el de los camiones y autobuses que pasaban rápidamente sin detenerse. Los pocos que paraban lo hacían para repostar, usar el baño o comprar algo en el Oxxo que había junto a la estación. Mi turno era siempre el mismo, de 10 a 10 p.m. a 6 p.m. La mayoría de las veces, no pasaba nada interesante. Mi trabajo consistía en sentarme detrás de la caja, escuchar música o ver algo en mi teléfono hasta que aparecía algún cliente. Algunas noches, ni siquiera entraba una sola persona, y el único sonido que me acompañaba era el zumbido constante de las luces fluorescentes del Oxxo. Pero hubo una noche que lo cambió todo.
Una noche que aún no puedo olvidar, por más que lo intente. Eran cerca de las 2:00 am cuando vi las luces de un camión de carga acercándose a lo lejos. No era raro ver este tipo de vehículos, ya que los camioneros solían hacer paradas rápidas para cargar gasolina o tomar un descanso. El camión, uno de esos viejos con la pintura desgastada, se detuvo junto a la bomba de servicio. Esperé un rato, observando desde la tienda, pero nadie bajaba. El silencio en la gasolinera era absoluto, roto solo por el viento que movía la grava del suelo. Algo no se sentía bien. El camión había estado ahí por varios minutos y no veía movimiento. Decidí salir a revisar si el conductor necesitaba ayuda. Mientras cruzaba el estacionamiento, el aire frío me golpeó la cara y una sensación de incomodidad comenzó a crecer en mi interior. Al llegar al camión, noté que la cabina estaba completamente oscura. Toqué la ventanilla, esperando que el conductor se despertara si estaba dormido. No hubo respuesta. Golpeé un poco más fuerte, pero nada. Finalmente, decidí abrir la puerta, algo que normalmente no haría, pero en ese momento, la curiosidad y el miedo se mezclaban de una manera extraña. La puerta crujió cuando la abrí, y lo que vi me heló la sangre. El asiento del conductor estaba vacío, pero el motor del camión seguía encendido, y las luces del tablero parpadeaban débilmente. El asiento trasero estaba cubierto por una manta vieja y sucia, pero no había señales de que alguien hubiera estado ahí. La cabina olía a gasolina y humedad, como si hubiera estado abandonada durante mucho tiempo, pero el camión acababa de llegar. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Cerré la puerta rápidamente y regresé a la tienda, intentando mantener la calma. Cuando llegué al mostrador, miré las cámaras de seguridad, esperando encontrar alguna pista. Para mi sorpresa, no había ninguna grabación del camión entrando a la estación. La cámara que apuntaba hacia la carretera solo mostraba el estacionamiento vacío, como si el camión nunca hubiera llegado. El miedo comenzó a apoderarse de mí. Intenté llamarle a mi supervisor para reportar lo que estaba pasando, pero el teléfono no tenía señal. Miré mi celular, pero estaba muerto, a pesar de que lo había cargado por completo al inicio del turno. En ese momento, escuché un sonido suave proveniente del interior de la tienda. Era un susurro, pero no podía distinguir lo que decía. Giré la cabeza, buscando la fuente, pero no había nadie más que yo en el Oxxo. Me acerqué al pasillo de las bebidas, pensando que tal vez había una fuga de aire o alguna explicación lógica para el sonido, pero mientras más me adentraba en la tienda, más claro se hacía el susurro. Era una voz que no pertenecía a nadie que estuviera allí. El susurro decía algo repetidamente, como si estuviera invocando una especie de cántico. Las luces del Oxxo comenzaron a parpadear, y el zumbido que solía ignorar ahora era insoportablemente fuerte. Sentí como mi corazón latía en mis oídos. El ritmo acelerado de mi respiración apenas me dejaba pensar con claridad. «No estás solo», decía la voz, cada vez más fuerte, hasta que el susurro se convirtió en un grito que resonaba en toda la tienda. De repente, las luces se apagaron por completo. Todo quedó en una oscuridad absoluta y solo podía escuchar mi respiración, entrecortada y desesperada. El sonido de pasos en el piso de baldosas me hizo girar sobre mis talones. A lo lejos, en el otro extremo del Oxxo, algo se movía entre las sombras. No podía ver claramente qué era, pero su figura era inhumana, alargada, con extremidades que se extendían de manera antinatural. Mis pies estaban clavados al suelo, incapaces de moverse mientras aquello se acercaba lentamente. El sonido de sus pasos era como el de alguien arrastrando los pies,
pero con un eco extraño que rebotaba en las paredes de la tienda. Quise correr, pero mis piernas no me respondían. Estaba paralizado por el terror. Lo que fuera que estaba en la tienda se detuvo a unos metros de mí. Pude sentir su presencia, pesada, oscura, como si absorbiera todo el aire a su alrededor. Entonces, la voz volvió a hablar, pero esta vez no era un susurro, sino una risa gutural y profunda que resonaba en mi pecho. «Nunca estuviste solo», dijo, burlándose de mí. Con un esfuerzo titánico, logré moverme y corrí hacia la puerta, tropezando con los estantes mientras intentaba escapar. Empujé la puerta automática con todas mis fuerzas, pero no se abrió. El sistema estaba apagado, todo en la tienda estaba completamente muerto. Golpeé el cristal con las manos, desesperado por salir, pero la puerta no cedía. Los pasos detrás de mí se acercaban más rápido. Sabía que no podía quedarme ahí. Corrí hacia la oficina trasera y me encerré, bloqueando la puerta con una silla. Busqué algún tipo de arma, cualquier cosa con la que pudiera defenderme, pero solo encontré una vieja linterna. La encendí, y la luz débil apenas iluminaba la pequeña habitación. El susurro volvió a llenar el aire, pero esta vez venía de todas partes, como si las paredes mismas estuvieran susurrando mi nombre. Estaba atrapado. Sabía que esa cosa, lo que sea que estuviera en la tienda, no era humano. No estaba ahí para robar o atacar. Estaba ahí por mí. Pasaron minutos que parecieron horas. Los susurros continuaban, intercalados con la risa macabra que me perseguía. Me acurruqué en una esquina, sosteniendo la linterna con fuerza, como si esa pequeña luz pudiera protegerme. Mis ojos estaban fijos en la puerta, esperando que se abriera en cualquier momento. Y entonces, todo se detuvo. El susurro, la risa, los pasos. El silencio fue tan repentino que me aturdió. Dejé de respirar por un segundo, esperando algún sonido, alguna señal de que seguía ahí afuera. Pero no pasó nada. Solo el silencio, profundo y denso. Me levanté lentamente, con la linterna apuntando hacia la puerta. Avancé con cautela, mi mano temblando mientras tocaba el pomo de la puerta de la oficina. La abrí con cuidado y miré hacia afuera. El Oxxo estaba vacío. Las luces aún apagadas, pero no había señales de la criatura. Salí de la oficina, avanzando lentamente hacia la entrada de la tienda. Miré hacia el estacionamiento. El camión ya no estaba. Justo cuando creí que todo había terminado, un ruido detrás de mí me hizo girar de golpe. Era el sonido de la puerta automática del Oxxo, abriéndose por sí sola. No esperé para ver quién o qué estaba detrás. Corrí hacia la carretera sin mirar atrás, sin detenerme, sin respirar. Corrí hasta que mis piernas no pudieron más, y cuando finalmente me detuve, vi las luces de un camión que se acercaba. Lo detuve con desesperación, y el conductor, sorprendido al verme tan alterado, me llevó de vuelta a la ciudad. Nunca volví a esa gasolinera. Dejé el trabajo esa misma noche, y a pesar de que intenté explicarlo, nadie me creyó. La gasolinera sigue ahí, solitaria en la carretera, esperando al próximo incauto que se atreva a trabajar de noche. Pero yo sé lo que vi, y sé que algún día volverán por mí.